Hola, bienvenidos y bienvenidas a Venezolana de Televisión a este programa especial. Desde hace apenas unas horas, el mundo se encuentra en una situación de tensión. Una tensión que se produce en una región del mundo que desde hace 8 años vive un conflicto, pero que además cuyas raíces se remontan 30 años después y quizás décadas e incluso siglos después. Estamos hablando del conflicto en el actual territorio de Ucrania y en la región fronteriza al sureste de Ucrania con la Federación de Rusia, con la antigua Unión Soviética. Y ahí, en ese espacio reducido de lo que llaman Euroasia, se produce un conflicto, un choque. Hay operaciones militares en el terreno, la Federación Rusa, el presidente Putin ha dejado claro que la intención de esa operación es desinstalar, degradar la capacidad militar, prevalida del apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN y de Estados Unidos, constituye para Rusia una amenaza a su seguridad. Ha dicho también el presidente Putin que uno de sus objetivos es defender a la población civil de 2 repúblicas independientes, la República del Donetsk y de Lugansk, que están en esa zona geográfica que se llama el Donbass, al este de Ucrania y fronteriza con Rusia. Un conflicto complejo de raíces históricas, de raíces culturales, de raíces étnicas, con elementos geopolíticos, con elementos geoeconómicos. En los próximos minutos vamos a tratar de entender, de pasearnos por algunos de los elementos, el elemento del nazifascismo, el elemento de la violencia, los elementos económicos que están alrededor de esto. Así que para comenzar vamos a ver este primer video que nos relata un poco el mensaje que está mandando el presidente Putin en estos momentos a los soldados ucranianos y al mundo entero sobre lo que está pasando allí. Adelante. Una vez más hago un llamado a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No permitan que los neonazis tomen poder en sus propias manos. Parece que será más fácil para nosotros. ¿Estás de acuerdo que con esta pandilla de drogadictos y neonazis que se establecieron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano? Bueno, vemos allí cómo el presidente Putin hace un llamado. Fíjense, hay unas operaciones militares, no hay una invasión de Ucrania, no hay una intención de ocupar Ucrania, es algo que la mediática y en las redes sociales hay un conjunto de operaciones de desinformación para instalar en el mundo una narrativa de que hay una invasión de Rusia y del todopoderoso Rusia al pueblo y al territorio de Ucrania. Hay un conjunto de operaciones militares y en este audio el presidente Putin hace un llamado a las Fuerzas Armadas. Hemos visto de parte de algunas agencias, algunos reporteros en el terreno que están informando de manera independiente cómo ha habido también una entrega de las armas por parte de las tropas ucranianas y ha habido combates en otras zonas que la misma Rusia identifica como combates con fuerzas, con milicias nazis, nazifascistas, que tienen igual el apoyo del gobierno de Kiev. Hay un conjunto de declaraciones, el gobierno de Kiev al principio se veía como muy agresivo en sus actitudes, pero el presidente Zelensky ha venido reduciendo sus declaraciones y hoy, y hace apenas horas, ha dado unas declaraciones que han conmovido al mundo porque anda diciendo que lo dejaron solo, casi que denunciando una operación donde Ucrania ha sido utilizada y pidiendo la vuelta a la mesa de negociaciones, algo que ellos habían desechado hace apenas unos días y al cual se negó Estados Unidos y la OTAN. Como vemos una situación compleja, vamos a escuchar en este sonido lo que dijo el presidente Zelensky de Ucrania. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos en la defensa de nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar contra nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Bueno, fíjense, para entender este conflicto hay que entender los intereses geopolíticos y geoeconómicos de esa zona. Esa zona de Ucrania, una región, por cierto, rica en minerales estratégicos. Recuerden que ahí estuvo y ahí ocurrió la famosa tragedia de Chernobyl,
de la central nuclear de Chernobyl en el año 1986, que de alguna manera fue una suerte de preludio del derrumbe de la Unión Soviética. Y esto se concreta en los años 90 cuando Ucrania es reconocida como república independiente y queda un conjunto de poblaciones prorrusas, de habla rusa, al sureste de Ucrania atrapados en una onda nacionalista que deriva finalmente en un gobierno antirruso, en un gobierno que ha dicho que quiere eliminar el ruso en regiones donde el 80% o más de las personas hablan ruso o tienen origen ruso. Ahí está vinculada la región del Donbass, ahí está vinculado el caso de Crimea, que se destapa en el año 2014, que es todo un tema también de cómo Crimea, una región que la Unión Soviética le había cedido a Ucrania, después pide su separación y se anexa a través de un referendo a la Federación Rusa. Así que este señor lo que está diciendo ahí es: me dejaron solo, me embarcaron en una operación militar, en una operación de presión, de agresión, con características militares a la Federación Rusa y no funcionó. Y ahora está pidiendo diálogo. Vamos a escucharlo. Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Bueno, entonces, hoy, aunque parezca mentira y aunque cierta mediática quiera alentar la guerra, la verdad es que ha habido operaciones militares, ha habido enfrentamientos, hay algunos fallecidos. Presencialmente la población civil no ha sido involucrada en este conflicto. Y esto es muy importante, no perderlo de vista y no perder de vista la manipulación que se está haciendo sobre estos temas. Pero se hace esa manipulación en general sobre todo el problema histórico y el problema cultural que existe en esa región del mundo. El conflicto tiene su antecedente más cercano en los últimos 8 años. A raíz de un golpe de Estado promovido por la Unión Europea, por la OTAN y por Estados Unidos en el 2014 al presidente Yanukovych, la famosa onda de las revoluciones de colores, del modelo de Gene Sharp, impulsado y dirigido desde la administración Obama, se derrocó a un presidente constitucionalmente electo en Ucrania y se instaló un gobierno nacionalista que terminó siendo, como digo, un gobierno antirruso. Un gobierno muy agresivo en su retórica, un gobierno que ha reivindicado la simbología nazi. Recuerden ustedes que Ucrania también estuvo una parte ocupada y tuvo apoyo de una parte de la población durante la ocupación de los nazis. Estamos hablando del año 41, el año 42 hubo milicias que resistieron, ucranianos, eslavos, rusos, que resistieron la ocupación de Ucrania. Así que esa zona de conflicto histórica se destapa cuando cae el gobierno constitucional de Yanukovych. Se instalan entonces gobiernos muy pro-occidentales, muy pro-ingreso de la OTAN, muy hostiles en su retórica hacia Rusia, y empieza el ataque a las poblaciones que se rebelaron contra ese golpe, a los grupos políticos que se rebelaron contra ese golpe, que están ubicados precisamente en la zona de Crimea y en la zona del Donbass. Allí ocurrieron cosas terribles. Yo quisiera mostrar en este mapa, se puede ver claramente lo que decimos. Fíjense, este es Ucrania, un país de 41 millones de habitantes. Aquí tenemos Rusia y al este de Ucrania está esta zona llamada el Donbass. Aquí está la península de Crimea. Toda esta zona históricamente ha sido habitada por ciudadanos rusos o de origen ruso y de habla rusa. Cuando triunfa la revolución de colores, llamada Euromaidán, la revolución nacionalista, que fue un golpe de Estado, entonces comienza un ataque a esta población. Comienzan, hay que recordar las imágenes, ¿no? El derrumbar las estatuas de Lenin, que estaban por toda esta zona, la ley que aprueba el gobierno ucraniano para prohibir el ruso, es decir, la lengua mayoritaria en esta zona, que es el ruso, es prohibida por una ley. Hay, además, abiertamente el mensaje a la población de que toda herencia rusa va a ser extirpada o va a ser eliminada del territorio de Ucrania. Y se produce entonces un cisma. Este cisma tiene dos hechos.
la población y los grupos políticos de Crimea piden su adhesión a Rusia, se producen unos incidentes militares donde Rusia le da apoyo a esa petición, se produce un referendo en Crimea y Crimea hoy forma parte de la Federación Rusa. Pero esto no se produce en esta zona, sino que aquí se da un combate, empiezan grupos nacionalistas, digamos regionalistas en este caso, que piden independencia, que piden autonomía, y el ejército ucraniano. En esta línea que se está viendo aquí alrededor de esta zona, hay un espacio de solo 30 kilómetros entre la zona controlada por Ucrania y la zona controlada por las repúblicas independientes. En el medio de ese espacio está la población civil recibiendo bombardeos, recibiendo ataques del ejército ucraniano. Y esa ha sido buena parte de de las historias que están en el medio de este conflicto. Por eso es muy importante no perderse. Otro elemento que queremos mostrar es cómo está el balance militar de la zona. Fíjense, cuando se habla de que Rusia ha invadido Ucrania, se olvida o se oculta o se invisibiliza el hecho de que es Rusia la que está rodeada de bases militares. Aquí vemos las bases de Estados Unidos y la OTAN, que son fundamentalmente bases de Estados Unidos. La OTAN en muchas de esas bases solamente presta el territorio, pero la operación de la base, la autoridad de la base la tiene el ejército de Estados Unidos en toda esta zona. Más de 29 bases militares, instalaciones militares, con soldados, con armas, con misiles, que están alrededor de Irán y alrededor de Rusia. Y este mapa nos permite entender la exigencia que ha hecho el presidente Putin de recordar que cuando Ucrania fue declarada república independiente, hubo el compromiso de que no se sumara a la OTAN, porque Rusia no quiere tener más bases militares apuntando a su territorio. Y es una de las llamadas garantías de seguridad que el presidente Putin ha pedido desde diciembre del año pasado, sin respuesta positiva de la OTAN ni de Estados Unidos, o más bien con una respuesta negativa. Entonces, este balance militar, este balance de la situación a nivel geopolítico nos dice que allí, en esa zona, iba a suceder inevitablemente un conflicto, porque tenemos una estrategia de asediar, como decía hace unos días el presidente Nicolás Maduro, una intención de asediar a Rusia, de rodearlas de armamento, para buscar en un futuro alguna situación interna de Rusia y poder producir una agresión. Eso está validado de alguna manera en los hechos. Y también estamos viendo en estas imágenes cómo esa población de esa zona ha sido atacada, existen fosas comunes, ha habido bombardeos a escuelas, a instalaciones civiles, a residencias, han muerto niños. Esta realidad tiene 8 años siendo invisibilizada por la mediática occidental, por las agencias de noticias que hoy hablan preocupadas sobre la invasión de Ucrania. Es a esta población civil, es para evitar el sufrimiento de esta población rusa atrapada en un conflicto histórico y un conflicto muy violento a la que va dirigido también los objetivos de degradar o desinstalar la capacidad militar de Ucrania, que es lo que está haciendo en estos momentos los militares rusos. Y fíjense, son imágenes dramáticas, son imágenes que corresponden a esos años. Yo debo advertir, por cierto, personas que han sido asesinadas en sus casas por estas bandas o por cohetes que han caído en casas, que han caído en escuelas. Es un conflicto humanitario que ha inducido a la migración de más de 1 millón de personas en esos territorios. Que están una parte en Rusia, o otras se han ido hacia Europa, otros se han ido a las repúblicas bálticas vecinas, como Letonia, Polonia, pero habla de la crueldad de esta estrategia contra la población civil de estas dos repúblicas, contra una población que tiene derecho a usar su lengua, que tiene derecho a usar su territorio histórico, que tiene derecho a vivir en paz y a desarrollarse. Y ese es el juego que está allí. Por supuesto, se puede especular mucho sobre los intereses estratégicos de un bloque o de otro, pero es la realidad que estamos viendo. Vamos a ver a continuación otro de los videos sobre estos temas, o nos vamos ya al aire. Entonces nos vamos a hacer el corte y ya regresamos y seguimos con este programa especial sobre la situación en Ucrania y Rusia.
acompañarnos en este programa especial, en esta oportunidad recorriendo un poco lo que es el contexto histórico y en la actualidad acerca de la crisis en Ucrania y cómo se han desenvuelto estos últimos acontecimientos en las horas de este viernes, acontecimientos que han estado en los medios y que muchos de ellos han mostrado lo que no les interesa mostrar. William Castillo, los saludo con inmenso cariño, también a Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela, bienvenido a este espacio. Y bueno, comentaba, maestro, en el segmento anterior todo el contexto histórico y lo que ha estado, digamos, mostrándose a través de los medios y de la historia en Donbass, pero ahora mismo la realidad cambia, ¿no? Tecnología, distintos escenarios que ahora mismo se suman a Occidente, sanciones. ¿Cómo podemos ver este escenario en este instante cuando, bueno, hay sin duda un conflicto que los medios están mostrando como algo que no es? Sí, hay un conflicto en el terreno y aprovechando, saludando a Marcos que está aquí y felicitarlo por la cobertura que está haciendo también Hispan TV de la situación. Lo he estado siguiendo, además de los medios rusos y de los medios internacionales. No, yo decía, creo que Marcos ahí tiene mucho que aportar y lo veremos en el transcurso del programa. Hay un conflicto en el terreno y hay un conflicto en los medios, siempre, ¿no? El conflicto se traduce pues, a través de relatos, hay una lucha de relatos. Hay guerra, no hay guerra, se llama invasión, no se llama invasión, son repúblicas autonomistas o son autodenominadas repúblicas independientes o separatistas. ¿Cuál es el rol que está jugando la población civil allí? ¿Cómo está siendo afectada? Hay unos medios que dicen que están masacrando a la población civil. Los rusos dicen que no, obviamente, que ellos están atacando las bases militares, el poder militar. Entonces, claro, el ciudadano además se ve abordado, sobresaturado de estas matrices, de estas ideas, de estas informaciones. Hay uso ahorita, se ha denunciado ya el uso de varios videos del 2008, el 2005, el 2014, como videos de ahorita. Entonces, yo creo que es un buen momento para aclarar algunas de esas cosas, es una buena oportunidad para ubicar eso en un contexto tanto histórico como en el presente, pero el primer mensaje que yo le mandaría a la audiencia es que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, hay que buscar buenas fuentes y hay que contrastar las cosas que te están diciendo, Marco. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer lo que uno haría como sentido común. Por ejemplo, vas para tu casa, pasas un lugar, hay un lugar nuevo que vende pollos. Y dices, bueno, está a un buen precio, voy a comprar, a ver, no sé, qué tal son. Resulta que te dan un producto que estaba vencido o que está en mal estado. ¿Qué hace uno? No vas más ahí. ¿Verdad? Yo ahí no compro más. Bueno, eso es lo primero que habría que hacer. O sea, cuando uno se encuentra con un medio que miente descaradamente en esta situación, yo ese medio no lo consulto más. Es una cuestión casi de autodefensa, ¿no? Porque lo primero que hacen los medios en todo esto, y vos lo decías, William, al principio, es simular que todo comenzó recién. Hace una semana. Claro, que la guerra, que la intervención, que la situación en general, o la guerra como la denominan, estos medios comenzó en el momento que Putin dijo yo reconozco la independencia de Donetsk y Lugansk. Eso no es así, vos lo explicabas, es un conflicto que por lo menos hay que remontarlo 8 años atrás, pero podríamos ir mucho más atrás, incluso hasta la Constitución, hasta la forma en que se arman las repúblicas soviéticas, que generan esta situación de que hay zonas en donde se habla un idioma pero quedan incluidas adentro de otra república y que después cuando se desmembra la Unión Soviética, algo en lo que Ucrania y algunos sectores de Ucrania tuvieron mucho que ver, porque el golpe de Estado que termina con un gobierno o con un régimen que ya estaba muy debilitado en la Unión Soviética, pero el golpe de Estado como tal se produce también con una participación importante de Ucrania, ¿no? El golpe de Estado contra Gorbachov. Pero digo, podríamos ir muy atrás. Los medios no lo hacen. Los medios dicen esto comenzó ayer. Entonces, claro, ahí ya nos están negando una cantidad de información y de contexto que es central, porque si no, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Y además de no entender lo que está pasando, nos van a empezar a meter una cantidad de operaciones sin que nos podamos preguntar qué pasa, si esto es así o no. Por ejemplo, algún medio por ahí, creo que El Mundo de España, ponía un video por estas horas
de un padre despidiéndose de la hija, muy emotivo, los dos llorando, la nena se subía a un autobús, y lo presentan como un padre ucraniano que se está despidiendo de la hija porque él tiene que ir a responder al llamado del presidente de enrolarse y de tomar las armas. Bueno, resulta que era al revés, que es un video de un padre de los sectores de las repúblicas populares que se está despidiendo de su hija, que se va para Rusia. Claro. Entonces, eso no lo entendemos, porque si tuviéramos esa información previa, podríamos preguntarnos, por ejemplo, pero ¿cómo es que la gente que está siendo supuestamente sojuzgada por Putin, que se mete y los invade, se van hacia Rusia? ¿Dónde se ha visto? ¿En qué conflicto se ha visto alguna vez que el invadido se escapa al territorio del invasor? Imposible. Pero son cosas que no nos podemos preguntar porque esa información los medios no la ponen arriba de la mesa, ¿no? Que justamente quisiéramos poner en pantalla imágenes de hace algunos años en un reporte que hacía Russia Today, por cierto, sobre imágenes de hace 8 años en donde se muestra justamente la situación interna de Ucrania, de estas zonas de conflicto y donde los civiles son los que más han estado sufriendo lo que ha calificado el presidente Putin como genocidio y como actos de nazismo. Vamos a ver parte de esto y luego hacemos el contexto. Estamos en las afueras de Donetsk, aquí cerca de la línea de contacto. Desde el 2014 la gente no sabe qué es la paz. Los proyectiles impactan contra todo, contra las iglesias, contra los cementerios, contra los edificios residenciales y especialmente contra las escuelas y los hospitales. Esta es una de las caras de Donetsk, el monasterio Ivers, que fue construido en el 2001, pertenece al Patriarcado de Moscú. Desde el 2014 sufre constantes ataques. Una y otra vez intentan destruir este monasterio. Y aunque no parezca creíble, aquí siguen celebrándose misas para rezar, para que esta pesadilla termine. Este barrio se encuentra muy cerca del aeropuerto de Donetsk. Aquí recuerdan muy bien los intensos combates que se producían ahí. Aquí está el monumento a las víctimas, a los civiles que fallecieron durante la agresión del ejército de Ucrania desde el 2014 hasta 2016. Muchos eran niños. Mi hija tenía 22 años, todavía no logro resignarme. Una esquirla le hirió el corazón en plena calle y además le agujereó el pulmón. Murió en 2 horas, el 24 de julio del 2014. En su momento, este edificio sufrió el impacto de decenas de ataques provenientes de Ucrania. Y aunque parezca raro, pero no todos se han ido. Nos han dicho que en cada portal hay 2 o 3 familias que, a pesar de todo el peligro, siguen viviendo aquí porque simplemente no se imaginan una vida fuera de este lugar. Sí, no, parece fantástico que se pueda reconstruir cosas que la gente ha visto muy poco. Por cierto que ha habido un ataque a los medios que están informando de manera independiente. Es obvio que si tú dices RT, el mundo va a pensar, bueno, tiene una posición editorial pro, pero medios de otros países, periodistas independientes que están reportando, de alguna manera sufren ahora también una suerte de perdón por la cobertura que están haciendo. Que mucha gente no ha visto ese perdón. Población civil, edificios de familias residenciales, iglesias, atacadas desde hace 8 años. Esto es bueno recordarlo, que en esos procesos de conflictos fronterizos, los civiles que quedan atrapados, y eso a lo largo de la historia hay muchos ejemplos de cómo pueden en un conflicto militar o quedar atrapados los civiles. Yo pongo un ejemplo que obviamente es lejano a esto, pero hay poblados aquí fronterizos con Colombia, del estado Zulia, del estado Apure,
que estamos viendo por las operaciones militares que están haciendo en Venezuela, cómo estaban tomados, cómo su población es secuestrada por bandas criminales, por bandas paramilitares, imponen una suerte de estado de sitio, de terror, o la población tiene que desplazarse, que es lo que sucede en Colombia. Entonces, ese tipo de situaciones, imagínate en dos países que formalmente no están en la guerra, aunque hay un conflicto evidentemente con Estados Unidos y su aliado en esta región. Imagínense lo que sucede en donde hay escuelas, donde hay guarderías, donde hay hospitales, porque vive la gente, pues. Entonces yo creo que es muy importante que se visibilice eso, como decía Marco, que estemos muy ojo avisor de lo que pasa frente a nuestros ojos, precisamente. Claro, porque además, bueno, uno no puede hacer unos paralelos directos, pero ahí también hay paramilitarismo, o incluso un paramilitarismo ya asimilado a la Guardia Nacional, al ejército, a la reserva activa de Ucrania, que son estos batallones, el batallón Azov, son neonazis, que incluso toman el nombre histórico de un batallón de asesinos de la Segunda Guerra Mundial, y que han crecido de tal manera en Ucrania, y precisamente tenían su base de operaciones un poco más al sur de las repúblicas del Donbass, que han crecido de tal manera que en algún momento directamente el gobierno ucraniano ahora en esta etapa, en este proceso, dentro de estos 8 años, lo asimila como parte de la reserva, de la Guardia Nacional, como activa, la reserva activa, y los arma, ¿no? Y los arma con armamento pesado. Y parte de las armas que reciben de la OTAN en Estados Unidos van a esos grupos. Absolutamente. Entonces, y eso, cuando el presidente de Rusia habla de la desnazificación, ¿no? Que muchos medios occidentales y gobiernos occidentales lo toman como que está exagerando, como que está inventando. No, está hablando de estos grupos, está hablando concretamente del batallón Azov y de otras formaciones que uno podría considerarlas antes paramilitares, pero ya no son parte del ejército de Ucrania, y son los que tienen una enorme responsabilidad sobre el hostigamiento y el genocidio continuado en esta zona en la República del Donbass durante los últimos años. Por eso Putin habla, y uno desde acá dice, claro, de nuevo, quizás con menos información, porque otra de las operaciones que hacen los medios, una es no me cuentan la historia, la otra es, claro, como esto acaba de empezar, hay blancos y negros, hay muy buenos y muy malos. Los rusos son muy malos y los ucranianos son todos muy buenos, ¿no? Sí. Entonces, y ahí viene, incluso hay medios españoles que han tratado de poner en el lugar de héroes a estos grupos del batallón Azov, a los grupos neonazis de Ucrania, que bueno, que una vez más, y eso lo hemos visto cuántas veces en la historia reciente, son apañados, son armados por los Estados Unidos, por la OTAN, y en definitiva, cuando Putin habla de eso, está hablando de algo muy concreto. Por eso hoy decía en uno de sus intervenciones, el presidente ruso decía, bueno, le decía al ejército ucraniano, deslástrense de esta gente, claro, y negociemos nosotros, que nos vamos a poder entender, pero sáquense de encima a esta gente. Pero además un escenario que venía construyéndose que evidentemente ya no tiene semanas ni meses sino años, pero justamente los invito a que repasemos cómo algunos medios han publicado cuando en el año 2021 en la ONU, Estados Unidos y Ucrania votaron en contra de cualquier movimiento que estuviera justamente oponiéndose al nazismo. Vamos a revisar algunos de esos portales. Ya es un escenario que venía construyéndose sin duda y que ahora mismo el presidente Putin abiertamente lo hace. Vamos a revisar algunos de esos portales en los que se muestra la votación de Estados Unidos y Ucrania. Lo dice, en contra de resolución de la ONU para combatir el nazismo. Otro de esos portales informa lo mismo. Esto fue en noviembre del 2021 y esto es el portal de Telesur. Rechazan votos de Estados Unidos y Ucrania en resolución de ONU contra el nazismo. Se venía entonces ya fraguando precisamente este ataque. Los medios de comunicación ya venían hablando de una posible invasión, que es el término que le han dado a esta operación, que ha sido además de alguna forma puesta en un escenario, ¿no?, en los medios de comunicación por el presidente y por el gobierno de Estados Unidos. Ahora mismo,
votos en contra de los movimientos que se opongan o de alguna movida que vaya en contra del nazismo. ¿Qué se esperaba entonces en ese escenario y qué se espera ahora mismo? El presidente Putin ha dicho que es prioritaria la desnazificación de Ucrania, sí, o algo que no nos han mostrado los medios. Sí, hay que ubicar en ese contexto, pues, que el elemento nazifascista, la cultura nazifascista, el filofascismo, el filiofascismo, toda esa herencia de la Segunda Guerra Mundial que en algunos pueblos prendió esa ideología. Sí, sí, claro. Sobre todo por vincular a razones étnicas, ¿no?, de la superioridad. Hubo pueblos totalmente ocupados, que colaboraron, gobiernos que se prestaron sus estructuras para colaborar, pusieron personal, pusieron armas. Es decir, cuando Hitler, cuando el nazismo invade Europa, en 2 semanas acaba con la República Francesa. Es decir, Francia podrá decir ahora lo que quiera, pero fue barrida por el fascismo. Puso de rodillas a Checoslovaquia, a Hungría, o sea, fue metiéndose. Y quien viene, el pueblo, y una operación que va rodeando a la Unión Soviética con el objetivo de asaltar, y ahí entra un elemento geoeconómico. La principal base de materia prima de Eurasia, que es la Unión Soviética en ese momento, que es hoy la Federación Rusa. Petróleo, aluminio, neón, es decir, materia prima esencial para el desarrollo industrial y grandes extensiones de trigo y de alimentos. Entonces, quiero decir, cuando se da esa batalla que el presidente Nicolás Maduro recordaba hace unos días, es el Ejército Rojo, es la Unión Soviética que pone 30 millones de muertos, casi 30, en una guerra para detener y frena el fascismo. Pero eso queda aprendido. Entonces el elemento nazifascista está siendo usado desde Estados Unidos, desde Europa, para atizar ese elemento de división nacionalista, étnica o religiosa que hay en esas zonas y está siendo utilizado. Y desde el 2014 es lo que hemos estado viendo. Es decir, esas fotos que veíamos de esas matanzas tienen que ver con ese modelo de la cultura nazi. Y por eso el presidente Putin muy acertadamente ha dicho que uno de sus objetivos es desnazificar a Ucrania. Sí, porque ese tema es central y bueno, y por eso de nuevo parece escenificarse todo en la misma región. Ucrania fue arrasada por los nazis, arrasada, porque forma parte de esa primera oleada. Los nazis entran hasta las puertas de Moscú. Así es. Recién en las puertas de Moscú es donde se comienza una ofensiva que dura años, hasta 1945, y la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo. Pero si nosotros ahora preguntamos, en cualquier lugar del mundo, incluido en Alemania, ¿quién vence a los nazis? Van a decir que fue Estados Unidos. Sí. O en algunos casos quizás algunos de los aliados, pero digamos, el que entra a Berlín es el Ejército Rojo, dando ese gran servicio a la humanidad, sí, en definitiva, que todavía no ha sido suficientemente reconocido. Por eso cuando el presidente de Rusia habla de la desnazificación, ellos saben de qué están hablando, a pesar de que ya no estamos ante la Unión Soviética y Rusia es un país capitalista. Incluso en el mismo discurso el presidente Putin habla del tema de que ellos podrían enseñarle a Ucrania cómo se hace una transición al capitalismo. A pesar de que no estamos hablando de ese momento, para los rusos esa es su gran guerra patria. Así es. Y eso sigue siendo así, y lo hemos visto hace poco, cumplió la universidad los 70 años desde esa victoria, desde esa campaña, digamos, que termina luego en la victoria. O sea, eso para ellos es la gran guerra patria. Eso está, incluso leía por ahí hace unos minutos que en una operación que realizó el ejército ruso ahora, en las últimas horas de desembarco desde el Mar Negro a la zona sur, digamos, de Ucrania, fueron recibidos sin resistencia en una ciudad costera, donde incluso salían algunas personas de más edad con banderas rojas. Sí, sí. O sea, uno puede decir, bueno, un anacronismo, no es ejército, no es el ejército rojo, no lo es. Pero digo, lo ejemplifico, lo pongo como referencia a que eso es parte de la historia de esa región. Entonces, a hablar del nazismo y lo que significó el nazismo.
Marcos, justamente eres corresponsal, quisiéramos saber tu perspectiva sobre cómo se ha mostrado. En la guerra la mentira se convierte en verdad y los medios, sin ningún tipo de timidez, han mostrado imágenes que no corresponden a los hechos reales. Han usado imágenes de otros momentos, por ejemplo, y vamos a pedir este insumo de uno de los reportes en los que se toma como imágenes de referencia y de colchón, como le decimos en los medios, videojuegos, diciendo que se trata de los ataques de Rusia a Ucrania. Vamos a verlo y lo analizamos contigo. Imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Bueno, es una posibilidad. Dinos, Manuel. También para constatar todo lo que está ocurriendo. Creo que hay muchísima información desde las 4:15, 5 de la madrugada, hora española. Entonces lo que tendríamos que ser es bastante cautos para verificar las imágenes, ver lo que procede, ver si es cierto que esos bombardeos están siendo todos conectados, si los tácticos están atentando atacando las zonas estratégicas, por lo cual yo me daría todavía un poco más de tiempo para identificar los canales de procedencia y la autoría de esas imágenes. Esto es muy importante porque sí es posible que Ucrania haya derribado varios aviones rusos, pero no es tanto eso, se puede quedar sin un elemento anecdótico, sino cuál es la fuerza aérea capaz que tiene Rusia de desplegar para invadir el territorio aéreo y por tanto dejar desconectar a todo el país ucraniano. Muchas gracias, Manuel. Bueno, el ataque de Rusia llega hasta las calles de zonas habitadas, ¿eh? Quiero que vean también esta imagen porque... Bueno, parte de lo que presentan los medios como los ataques de Rusia y se basan en videojuegos. También hemos visto cómo se ha hecho viral un colombiano, un ciudadano colombiano que vive en Donetsk y ha narrado la realidad de lo que ha vivido él, incluso ha perdido familiares y ha dejado en jaque a periodistas de medios internacionales que han querido mostrar un escenario distinto. Quisiera pedirlo para contrastar este video que estamos viendo, Marcos y William, y vamos a analizarlo de inmediato para contrastar qué es lo que nos muestran los medios y cuál es la realidad. Dice que son actos salvajes los que tienen que sufrir las personas que viven en esta cuenca minera de Ucrania por parte de los ucranianos. Descríbanos, por favor, ¿qué quiere decir cuando dice discriminación salvaje? Bueno, son 8 años de guerra, no se escucharon tal vez más, no son 4, son 8 años de guerra. Para empezar, hubo un bloqueo económico total que hizo que la economía local colapsara después de que empezara esta guerra civil. Luego, Ucrania le quitó todas las garantías sociales a la gente que vivía aquí, incluyendo las pensiones. Miles de gente, de adultos, murieron a causa de no tener dinero para comprar sus medicinas, para comprar su comida. Miles de personas murieron asesinadas por el genocidio, que es un hecho que no se informa ya en Occidente, es otra cosa, pero es un hecho que es un genocidio total. Han muerto miles, más de 4.600 civiles han muerto en esta guerra y todos son de nuestro lado. Del lado de Ucrania puede que sí habrán muertos civiles, pero no son ni cientos siquiera, a diferencia de los miles que han muerto aquí, incluido mi sobrino, que no tuvo nada que ver con esta guerra y murió en un bombardeo ucraniano. Así que sí es salvaje quitarle la pensión, la única manera de sobrevivir a los ancianos. Si eso no se llama fascismo, no sé cómo se puede llamar. Matar a gente porque no piensa de la misma manera que ellos, eso se llama fascismo. Matar encerrar a todos los que viven, todos los opositores políticos que piensan de otra manera, cerrar los periódicos, las emisoras, los canales de televisión opositores en Ucrania. ¿Eso acaso qué es? ¿Acaso eso es civilizado? De ninguna manera. Que todo el mundo tenga los ojos cerrados durante 8 años a esto no significa que eso no existiera o que no esté. Y ahora Rusia ha decidido acabar con todo este régimen neonazi. Bueno, que hayan cerrado los ojos ante eso no quiere decir que no existiera, lo dice el ciudadano colombiano desde allá. Entonces los medios han mostrado escenarios distintos, Marcos. ¿Cómo manejar como ciudadanos tanta guerra informativa? Fíjate que cuando se da la
lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo, digamos, el ataque sobre Bagdad, sobre Irak, esa guerra fue prácticamente transmitida como si fuera por radio. De hecho, la transmisión inicial, que creo que la hace CNN, que hacía poquito que funcionaba ese canal, es una transmisión de radio. O sea, quiero decir, y después, durante todas esas guerras, hubo muy poca posibilidad de conocer lo que estaba sucediendo desde el terreno. Por supuesto que esto que veíamos recién, de que cualquier medio pueda conectarse con una persona vía internet y poder tenerla con su rostro hablando, eso era impensable. Era impensable. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, eso debería ayudarnos a que tengamos más puntos de vista y tengamos... Y eso es relativo. Termina siendo relativo, porque pasa lo que veíamos en el video anterior. ¿Quién puede creerse que eso es un bombardeo? Y no un videojuego, que es de donde después se descubrió que estaba tomado ese video. Incluso el periodista que se escucha ahí en off se da cuenta, le da vergüenza y empieza a decir, bueno, hay que ver, hay que confirmar. Pero digo, hay mucha gente que quizás creyó que eso era así, que eso era un bombardeo ruso sobre una ciudad. Porque ahí también entra un componente que es nuevo y que tiene que ver con todo este tema de las redes sociales, que es que cada quien cree lo que quiere creer, o lo que está predispuesto a creer, o lo han predispuesto a creer, ¿no? Entonces, si yo estoy sometido a un solo vértice de información que me está diciendo todo el tiempo, estos son los malos, estos son los malos, estos son los malos, y Putin es más malo, es el más malo de todo el mundo. Entonces, claro, yo veo eso y lo creo. Claro. Lo creo. Sí, es muy interesante porque, paralelo, como decía, al conflicto en el terreno hay un conflicto, hay una guerra de información y de desinformación. Sobre esto yo quisiera comentar lo siguiente. Fíjate, en las técnicas, o sea, quien refina las técnicas de la manipulación informativa es el nazismo. Es Goebbels, ¿no? Y sus famosos 10 principios vamos a decir, de la mentira, ¿no? Y una de las cosas que dice Goebbels, de los principios más importantes que él desarrolla, es, dice, si vas a mentir, que la mentira sea grande. Porque es más fácil creer una mentira grande que una mentira pequeña. Entonces, fíjate, y ahora, con el análisis ahora que se hace de la Big Data y de la manipulación emocional, vamos a decir, psicográfica que se hace con estas imágenes, con estas piezas que se viralizan, la lectura de los psicólogos que analizan estas cosas es, lo que vale es la primera impresión. Es decir, no importa que yo mienta, yo sé que en 2 horas, como periodista, como medio, voy a ser ridiculizado, voy a ser criticado, pero ya yo le llegué en un momento a unas personas. Esas personas se van, como dice Marco, con esa imagen. Y pueden que 2 días después lean por ahí, no, la imagen que vi fue... Pero la impresión emocional que se genera. Yo ahí quisiera recordar algo muy, muy interesante, fíjese. Tú recordabas la llamada Primera Guerra del Golfo. Sobre ese conflicto escribe Armand Matelar, un analista francés chileno, escribe su famoso texto La guerra que nunca ocurrió. Es decir, como la por radio, no sabemos qué es lo que pasó. La descripción del periodista era muy precisa, y ahorita están cayendo bombas y entonces estamos en la habitación del hotel. Es la guerra que permite lanzar a CNN. Después otros estudios han dicho que fue una guerra preparada para lanzar también esta cadena de alguna manera. Entonces, la alineación entre corporaciones mediáticas, el impacto emocional, la manipulación de la viralización y la mentira, ya todas esas fronteras están borradas. Es un gran operativo, es un solo operativo que busca impactar la emocionalidad para generar, como dices tú, una posición a favor o en contra de quién es el bueno y quién es el malo, aunque los hechos en horas, como son desmontados ahora también, se sepa que era una absoluta mentira. Pero eso igual de cualquier manera termina ahí donde vos decís, Julián, o sea, en el lugar de decir la primera impresión, me quedo con eso y no tengo otros elementos para poder contrastar. O sea, eso es lo central, ¿no? Si un mismo medio de comunicación, de estos medios hegemónicos, en este contexto de la crisis en Ucrania, brindara diferentes puntos de vista, quizás a mí como espectador me podría alcanzar con ese medio como para tener
una visión más de conjunto y fundamentalmente brindar contexto. O sea, que me digan, bueno, esto viene de acá, esto empezó hace 8 años o más, o antes, etcétera. Eso es central. Cuando no está el contexto, que es lo que decíamos al principio, es el terreno para que se den todas estas operaciones que van a seguir, sin ninguna duda. Bueno, tenemos que despedir porque el tiempo se agota, mucho que analizar, tendríamos que hablar también de las sanciones como una nueva forma de guerra, tendríamos que hablar también sobre el contexto de Ucrania, que han prometido todo el apoyo para él y al fin y al cabo el mismo presidente ha dicho que los han dejado solos. ¿Qué va a ocurrir con Ucrania? Gana tiempo la OTAN diciendo que no los van a apoyar, pero luego les mandan armamento, muchas cosas que analizar. Pero bueno, tenemos que despedir, quedaremos entonces para próximos episodios de estos programas especiales. Quiero agradecerles inmensamente, gracias a William, gracias a Marcos por estar en este programa especial y bueno, agradecidos con ustedes también a informarse, a entender todo desde el análisis, a buscar la información correcta y también los medios correctos porque la guerra es sobre todo informativa. Así es. Gracias. Gracias. Hasta pronto.